Bendito seas, mi Señor. Muy bien, y yo ya les invito que están acá adelante, no se vayan a los asientos muy de atrás, quédense en los asientos de adelante, así los puedo ver, porque encima no traje anteojos, no veo nada, sino así los puedo ver. Bueno, querida iglesia, tenemos que estar orando por muchos que están enfermos, ¿eh? Tenemos un montón de gente enferma en el cuerpo, así que tenemos que estar orando, ¿eh? Comuníquese, a ver si necesitan algo, a ver en qué los podemos estar ayudando. Muy bien. Cuídese también cuando sale, apaguen uno de los aires acondicionados, apáguenlo para que no haga tanto calor y cuando salen se resfrían. Bueno, ¿está listo para trabajar, iglesia? A ver, ¿qué trajo para anotar, para escribir? ¿Qué trajo? Resmas enteras de hoja, ¿no? Cuadernos, mira, cuadernos por allá. El celular no me lo levante porque ya ese lo trae siempre, haya que trabajar o no. Pero bueno. Bueno, miren que hoy hay algunas citas bíblicas que sería bueno que ustedes las registren, las anoten, sobre todo por el tema que vamos a tocar. Siempre que la palabra de Dios se predica, tiene que ver con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros, cada miembro, como todos ya lo sabemos, y en la medida que crecemos, nos vamos siendo cada vez haciendo, mejor dicho, más efectivos, no solamente en nuestra vivencia particular, sino también en nuestra vivencia corporativa. El apóstol Pablo tenía un gran problema con los corintios. ¿Por qué razón? Porque la inmadurez que hacía que la iglesia no pudiera formarse como cuerpo, entonces cada uno buscaba lo propio y lógicamente era un desbarajuste, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una edificación espiritual en la iglesia, hay ignorancia respecto a los propósitos de Dios. Y lógicamente a la ignorancia la precede inmediatamente la división. ¿Por qué razón? Porque en lo carnal competimos, nos enojamos, nos amargamos, malinterpretamos, queremos sobresalir, que nos hace mal que el otro haga algo y nosotros no lo podemos hacer, y todo eso juega en contra. Ahora, en la medida que el cuerpo de Cristo se edifica en virtud a la verdad, cada vez va reproduciendo la imagen de Jesucristo, que es el propósito de Dios, y se va haciendo más efectivo. Ahora, ¿cómo se produce esto? Y bueno, cuando nosotros decimos no falte a la iglesia, no tiene que ver con que cumpla y le vaya bien, ¿no? Hay muchas cosas que ya están grabadas en nuestra mente como cliché que no tienen nada que ver con la verdad. Usted viene a la iglesia ¿para qué? Para crecer, para ser renovado, para justamente ser edificado como miembro del cuerpo y cada vez ser más efectivo en todos los aspectos de su vida. Bueno, hoy vamos a estar viendo un tema que dentro de este contexto de edificación es importante que lo podamos tener claro. ¿Por qué? Porque es uno de los dos conflictos que a menudo solemos tener. El primero de ellos es el pertenecer, el sentido de pertenencia y el sentido de dirección. ¿Qué quiere decir? Me cuesta muchas veces entender mi aceptación de Cristo y me cuesta muchas veces oír la voz de Dios. ¿Me equivoco o es un tema recurrente en su vida? Nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos miramos a nosotros mismos y a veces ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos. ¿Por qué razón? Hay un montón de cosas en nuestra vida que no se ajustan a lo que tendrían que ser, intenciones, cosas que venimos arrastrando desde hace tiempo, desde que prácticamente tenemos uso de razón, rudimentos de este mundo que fuimos aprendiendo y nos fueron edificando de alguna manera, y todavía hoy, siendo cristianos, seguimos de alguna manera operando a partir de esos rudimentos, porque nos dan un cierto temor soltarlos. Nos parece que si los soltamos nos quedamos sin nada. Entonces todo eso nos lleva al punto
de muchas veces sentir de que Dios está lejos nuestro, de sentir que le hemos fallado a Dios, de sentir que al equivocarnos como nos equivocamos, Dios ya dejó de trabajar con nosotros porque se cansó. Eso es un antropomorfismo, como la mayoría de los que están haciendo IET aprendieron esta palabrita, que quiere decir un atribuir a Dios, ¿no es cierto?, la parte del hombre, como si Él fuera como fuéramos nosotros. Gracias a Dios que Dios no lo es de esa manera. Entonces, esto mismo nos trae a un segundo plano, que es nos cuesta escuchar la voz de Dios y distinguir la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo conflicto respecto a la pertenencia, respecto a mi relación con Dios, a mi aceptación, voy a tener conflicto con respecto a qué escucho. ¿Estoy escuchando a Dios? ¿No estoy escuchando a Dios? Bueno, estos dos conflictos se resumen en una enseñanza muy sencilla de Jesús, que es Jesús, el buen pastor. El buen pastor asegura algo. Asegura que tiene un rebaño que le pertenece. Y juntamente con eso asegura también que las ovejas, el rebaño que le pertenece, ¿qué hace? Escucha su voz. Entonces, básicamente ahí tenemos la solución del asunto. Quien pertenece a Jesucristo, escucha su voz. Aunque usted ya lo sabe teológicamente, usted tiene que entender que usted no es aceptado en calidad a lo que usted es como persona. Usted es aceptado por Jesucristo simplemente porque, como hablábamos en la palabra la vez pasada, ese padre loco, con todo el respeto y el temor de Dios, se le ocurrió dar a su hijo, a sus verdugos, a gente indiferente, a gente que se iba a burlar de él, pero también algunos que lo iban a aceptar. Y él estuvo dispuesto por eso a entregar lo más preciado de su vida. La pregunta sigue siendo la misma que el sábado pasado. Papá, mamá, ¿qué harías vos con tu hijo si alguien se acerca para hacerle daño? ¿Lo entregarías vos por alguien que no lo mereciera? ¿Tendrías semejante amor por esa persona? No, no lo tendrías. Él sí lo tuvo y lo tiene. Por eso entregó a su hijo por quien no lo merece. Entonces ahora, yo con mi estado envidioso, orgulloso, mala persona, desleal, y con la carga que eso implica sobre mi vida, entiendo lo que este Padre de amor hizo y decido creer en esta oferta que este Padre de amor me da, y en calidad de aceptar semejante oferta, siendo lo que soy, soy aceptado por Él. No sos aceptado por lo bueno o lo malo que seas. Sos aceptado porque en el momento de la oportunidad decidiste poner tu confianza en la obra que Él hizo y te arrepentiste. En esa calidad es en la que vos sos aceptado delante de Dios. Y eso al principio es una explosión en tu corazón, porque eso es gracia y vos accedés a esta gracia por medio de la fe, pero al poquito tiempo viene el enemigo a tratar de robar esa semilla, haciendo volver tu mirada hacia vos mismo, quitándola de aquel que te hizo justo por medio de su Hijo. Tu permanencia en Él tiene que ver con tu confianza que Él te aceptó. Esta confianza en su gracia divina afecta mi naturaleza. ¿Por qué razón? Porque permite que el Espíritu Santo de Dios entre en mi vida y comience a desarrollarse adentro mío en una naturaleza nueva. Y con esa naturaleza nueva es con la que yo empiezo a escuchar a Dios. Con mi naturaleza vieja yo no puedo escuchar a Dios, porque es como que venga acá un ucraniano y se me ponga a predicar en ucraniano. Nadie va a recibir nada. ¿Por qué razón? Porque usted no entiende el idioma, no conoce el idioma, y él va a estar enfervorizado acá hablando, y usted va a decir, no entiendo lo que dice. Son dos idiomas diferentes.
Pero cuando usted recibe esta naturaleza divina, comienza a interpretar la naturaleza de Dios, por ende, la voluntad, la voz de Dios, y ahí es donde este estado de aceptación a usted le abre el panorama para oír a Dios. Mientras usted esté luchando si Dios me aceptó o no me aceptó, iglesia, este tiene que ser un problema que hoy mismo usted tiene que resolver. Usted es aceptado por medio de la fe en Jesucristo. Y todas las cosas malas que usted tenga, el Padre se va a encargar de irlas tratando en el camino. No lo aceptó a usted en calidad de lo que usted es. Lo aceptó a usted porque usted en medio de su desesperación decidió tomar lo que Jesús ofreció para su vida. Lo que este Padre hizo a través de su Hijo. ¿Cómo no lo va a aceptar? Si entregó lo más querido esperando por amor al hombre que alguien lo aceptara para su vida. ¿Cómo no va a estar derramado sobre su vida todo el amor de Dios si usted decidió que la ofrenda de su Hijo no fuera en vano? Entonces, no se mire a usted mismo. Usted mismo siempre va a estar en falta y de hecho tampoco Dios lo mira a usted directamente. Dios lo mira a usted a través de su Hijo, a través de la sangre del Cordero. Y cuando ve la sangre del Cordero no ve su pecado, ve su arrepentimiento, ve su justicia cumplida y dice, este es mi Hijo y este es mi Hijo perfecto. Por eso el apóstol Pablo dice, aquellos que somos perfectos, Pablo se encarga en su contexto de hablar de toda su imperfección, pero después dice, aquellos que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, es una base fundamental para escuchar a Dios que vos entiendas que sos aceptado por Dios, que Dios no se aleja de tu vida, que Dios no se descuida de lo que a vos te está pasando. Aunque vos lo sientas lejos, no estás lejos Él. Aunque vos te sientas que estás desechado, no sos desechado por Él. Y esa es la vida de fe del justo. No somos justos por nosotros mismos, somos justos porque aceptamos la justicia de Dios sobre nuestra vida. Esto libera nuestra vida de la carga. Y esto nos permite empezar a ser receptivos con respecto a la naturaleza de Dios. Y ahí es donde empieza el oír. El cuadro que tiene que ver con las ovejas es un cuadro hermoso y se han hecho miles de ilustraciones, pero hay algo que es muy particular. Usted sabe que en Oriente, en la época de Jesús, los pastores, pero era normal, lógicamente, ser pastores y era normal que cada pastor tuviera su rebaño. Y muchas veces había que ir a buscar los pastos y el agua muy lejos. Entonces, cuando llegaban al lugar y pastoreaban, si después volvían se hacía de noche. Y de noche era peligroso porque habían fieras, habían ladrones. Entonces habían lugares intermedios que los pastores conocían, que eran rediles comunitarios, en donde los pastores llevaban todos sus rebaños y los metían todos en ese redil. Pasaban la noche en ese lugar juntos, se protegían entre ellos y metían en ese corral todas las ovejas. Ahora imagínese, vos tenés 10 ovejas, vos tenés 15, vos tenés 20 ovejas y vos tenés 28 ovejas. Las metemos todo en un redil y después, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Usted sabe que una vez que todas las ovejas estaban ahí adentro, luego a la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas y sus ovejas se separaban del resto de las ovejas, aunque una estuviera en una punta, la otra estuviera en la otra estuviera en la otra, se separaban y venían al pastor. Las otras ovejas no, pero las ovejas que le pertenecían al pastor conocen la voz del pastor, se separan del resto del rebaño y van. Las otras no. Y dice que muchas veces los pastores hacían bromas sobre esto y se cambiaban la ropa. Un pastor se disfrazaba del otro pastor y le trataba de imitar la voz. Y las ovejas no iban al pastor que vestía como su pastor propio y que imitaba la voz, pero al otro que estaba disfrazado y la llamaba, a ese sí acudían. Miren a qué punto
¿Y por qué razón Jesús toma esto como ilustración? Porque esa es la dinámica nuestra con nuestro Cristo. Usted muchas veces se pregunta por qué razón Dios no me habla. ¿Será Dios el que me habla o el que no me habla? Mire, yo le voy a decir una realidad. La voz de Dios es indiscutible. El gran problema que tenemos nosotros no tiene que ver con respecto a la voz de Dios, sino con respecto a lo que nosotros queremos oír. Y muchas veces no vamos a Dios para escuchar a Dios, sino vamos a Dios buscando que Dios confirme lo que nosotros ya decidimos. Y Dios guarda silencio frente a eso, por eso no nos habla. Entonces, todo este tipo de cosas genera en nosotros una confusión. Pero cuando nosotros realmente entendemos que pertenecemos a Él y queremos solamente escuchar la voz de Él, estamos preparados para el momento que Él hable. Y en el momento en el que Él hable, querida iglesia, es imposible que vos no te des cuenta, porque ya perteneces y porque ya le conoces. No escucha al Señor aquel que no lo conoce. Por eso que el tesoro más grande que cada uno de nosotros podemos tener es conocerlo a Él. No es la iglesia, no es el tiempo que pasamos juntos, no es el estudio bíblico, es conocerlo a Él en una experiencia personal. Cuando yo lo conozco, lo escucho. Cuando yo lo conozco, sé quién es el que me está hablando. Y esto lógicamente va a prevenir mi vida de otros personajes que van a aparecer en el relato que les voy a leer que no tienen nada que ver con el buen pastor. Entonces, básicamente, para que usted entienda y sea edificado, usted ya fue aceptado por Jesucristo por medio de la fe, usted le pertenece al buen pastor. Y usted tiene la capacidad de escuchar la voz del buen pastor. Vamos a ver a partir del relato algunas palabras, algunas citas que nos van a permitir entender esto. Primero vamos a ir a la palabra. Eso lo tenemos en Juan 10, capítulo 10, versículo 1 al 18, al 21. Dice así la palabra del Señor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Todo esto le tiene que brindar seguridad. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también me es necesario traerlas, oirán mi voz y serán un rebaño con un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para tomarla de nuevo. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, porque les hace caso, y otros decían, estas son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego?
Hasta ahí la palabra de Dios. Esta mezcla, esta división que se da en las personas, es la aplicación inmediata de lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz. E inmediatamente, ¿qué se produce? Una división. Aquellos que dicen lo que éste está haciendo es del demonio y otros lo que dicen, esto no puede ser del demonio, esto viene directamente de Dios. O sea, ni bien Jesús termina el sermón, inmediatamente se produce el resultado de lo que Jesús viene hablando. El contexto de esta enseñanza, de esta moraleja, es cuando el ciego, ese ciego de nacimiento, le es abierto los ojos y los fariseos desechan a sus padres, ¿no es cierto?, lo desechan a él también y creen que todo lo que está pasando es algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, él está haciendo claramente la división. Van a haber ovejas y van a haber cabras. A la hora de separar, las ovejas son aquellas que comparten la naturaleza con el Señor y las cabras, que son las que señala el Evangelio según San Mateo, en los últimos tiempos van a ser separados en el tiempo del juicio final, son aquellas de otra especie que no se sujetan a la voluntad de Dios, no les interesa la voluntad de Dios. Hay una división, siempre habrá una división. ¿De qué lado estaremos nosotros? Bueno, esa es la decisión que cada uno de nosotros tomamos. Pero Jesús hace esta enseñanza para poder enseñar este principio de pertenencia y de escucharlo a Él. Muy bien. Somos sus ovejas porque participamos de su naturaleza. Entonces es cierto, yo tomo la obra de Jesucristo sobre mi vida. No lo que yo soy, lo que Él es, lo acepto sobre mi vida. ¿Y qué es lo que pasa dentro mío? Comienza un cambio. El cambio no es algo que vos lo puedas fabricar. Muchas veces nosotros tratamos de imitar un cambio. Tratamos de ser buenos con nuestras propias fuerzas y eso no funciona. Porque el cambio no es tratar de ser bueno. El cambio es tratar de que la vida de Jesucristo fluya a través de nuestra vida, se renueve a través de nuestra vida. No es educar la carne, ser mejor persona, sino ser a imagen de Jesucristo. Ese es el plan de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eso solamente puede venir a través de una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, el día que vos creíste, ya vino a vivir adentro tuyo. Por eso tenés tantos problemas. Por eso ahora sos tan sensible a cosas que antes no eras sensible y ya estaban adentro de tu vida. Porque ahora no estás solo. Es como el solterón mañoso, ¿viste? ¿Qué hace el solterón mañoso? La copa no puede estar así, tiene que estar así. O la solterona mañosa, ¿no? No vamos a hacer diferencia, ¿no? Esto no puede estar así, tiene así y así. Y tiene mañas. ¿Y qué pasa cuando comparte con alguien más? Si te corren la copa acá, ¡ah! Pero la copa siempre estuvo ahí. ¿Pero y para qué querés la copa acá? La copa puede estar acá. Bueno, pero eso déjalo acá. No lo dejes acá porque me tropiezo cuando paso. ¡Ah! Todo es distinto ahora. ¿Por qué? Porque hay otra naturaleza, hay otra vida conviviendo conmigo. Bueno, pasa eso cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Lo que yo hacía como solterón, como solterona o como pecador, ahora estoy conviviendo con alguien que no acepta ese tipo de cosas. No acepta que las medias sucias estén al costado de la silla, al lado de la cama. No acepta un montón de cosas de mi vida, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque esto no sirve, no vas a crecer de la forma correcta. Y eso es lo que ocurre dentro de nuestra vida. Y esto es por lo cual falta muchas veces la edificación del cuerpo y cuando esto acontece en el cuerpo la gente se va. ¿Por qué razón? Porque la gente viene muchas veces a buscar un bienestar, a buscar solamente que la carne sea gratificada a través de solución de problemas, de sentimientos positivos. Y Cristo viene a algo mucho más grande en tu vida, a darte una vida nueva. Pero para que esa vida nueva tome el control, la vida vieja tiene que ceder y eso es a partir de un conflicto. Y muchas veces no queremos tener conflicto. Pero déjame decirte que esto es una batalla. Si no hay victoria, no hay batalla,
no va a haber cambio en nuestra vida. Esta vida nueva pertenece a los violentos que arrebatan el reino, no a los flojos que cuando viene el momento del problema, como el asalariado, salen corriendo. Entonces, parte de nuestro crecimiento tiene que ver con esto. Vos pertenecés, tenés un enemigo que te va a querer sacar de esa pertenencia, pero si vos te vas a mantener en esa pertenencia, vas a oír claramente. ¿Por qué? Porque compartís la misma naturaleza del pastor. ¿Se entiende? Segunda de Pedro 1, 3 al 15 nos habla de esta naturaleza. Dice, por eso te dije, anotá las citas, porque después lo tenés que ver en tu casa esto, si no vas a perder mucho. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Aquel que pertenece, comparte la naturaleza. Y por ende, la naturaleza de Cristo es de índole espiritual. El espiritual puede escuchar lo espiritual. El carnal no lo va a escuchar y para él, aunque venga a la iglesia, es locura. Puede ser carnal perdido, puede ser carnal que viene a la iglesia. Pero el que vive aferrado a la carne no escucha lo que viene del Espíritu porque son dos naturalezas completamente diferentes. El ejemplo que yo le dije al principio, la ilustración, es muy propia de nuestra dinámica en este mundo. Esas ovejas que comparten un mismo redil con otras ovejas parecieran ser toda una misma cosa, pero cuando el pastor las llama, ¿qué es lo que hacen? Dejan el resto, dejan lo que están haciendo y van al pastor. Bueno, así es nuestra vida en este mundo cuando lo escuchamos a Él. Muchos creen que el éxito es abstraerse del mundo. La realidad es que nuestro testimonio es ser luz en el mundo en el que estamos. Y muchas veces estamos trabajando y estamos mezclados, aunque no pertenecemos al mundo, pero estamos tan mezclados en el mundo que parece a los demás que es toda una misma cosa. Sin embargo, cuando Él habla, de la misma manera que la oveja que le pertenece a Él, dejás el lugar que estás y acudís a lo que Él te está diciendo, a donde Él te está llevando. A veces todo eso es una costumbre y en la costumbre te quieren involucrar a vos también. Y en ese momento el buen pastor dice, vamos, vos dejás el rebaño, dejás y vas detrás de Él. Dejamos aquello que no tiene nada que ver con su naturaleza y vamos detrás de lo que Él nos va indicando. Pero para eso yo tengo que estar preparado. ¿Qué es lo que tiene la oveja que le pertenece? La capacidad de entrega y de renuncia. Yo estoy en el mundo, pero estoy entregado. Yo estoy en el mundo y participo, pero mi vida pertenece al buen pastor. Yo no me puedo quedar en el redil si el pastor me está diciendo vamos. Y esa es la voz que yo tengo que aprender a escuchar. Pero muchas veces esta naturaleza nueva está debilitada dentro nuestro, entonces nos hace confuso escuchar la voz del pastor. Pero cuando la oveja tiene la entrega, cuando la oveja está dispuesta y espera la voz del pastor, cuando el pastor habla, la oveja lo va a saber escuchar. Cada uno de nosotros, chicos, tenemos esa naturaleza. Dios no habla por medio de la carne. Dios no habla por medio de circunstancias solamente. La circunstancia solamente lo que va a hacer es se va a asociar a algo que ya Dios comenzó a tratar adentro tuyo. Pero todo tiene que ver con su naturaleza. Vos lo vas a escuchar a Él a través del Espíritu que está dentro tuyo, a Él que es Espíritu. Es por medio de su naturaleza. Jamás Dios puede contradecirse en su palabra. ¿Se entiende esto? Entonces esto nos tiene que traer de alguna manera una cierta tranquilidad. No te vas a confundir. No te vas a confundir.
En Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué es lo que a mí no me hace ser oveja de ese rebaño? No tener esta naturaleza, no tener el Espíritu de él. No me interesa si el pastor habla, no habla, no lo sigo. No el pastor, a Cristo me refiero. No lo sigo. ¿Por qué razón? Porque no tengo esa naturaleza. No le pertenezco a él. Y como no le pertenezco, me pertenezco a mí mismo. Me hago caso a mí mismo. Hago lo que yo quiero, no lo que él me dice. Y muchas veces tenemos este conflicto acá en la iglesia. Digo la iglesia acá como en cualquier otra iglesia. Ese conflicto está presente porque aún teniendo la naturaleza, a veces tenemos esa batalla espiritual de obedecer. Porque la carne no es tranquilita. La carne no deja ir las cosas. La carne pelea por lo que quiere. Entonces a veces tenemos ese conflicto adentro. Pero el conflicto no quiere decir que no sea la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. La perfecta voluntad de Dios siempre va a suscitar un conflicto interno y externo. ¿Se entiende? Muy bien. La naturaleza del Señor que nos identifica a nosotros a la hora de escuchar, porque vos no conocés teología solamente, vos conocés una vida, que es la vida de Jesucristo. Esa vida de Jesucristo no la conoces en un conocimiento teórico, sino en una experiencia que día tras día, en la medida en la que vos obedecés y renunciás, va convirtiéndose en patrimonio tuyo de carácter. Eso va transformando y va cambiando. Parte de esta naturaleza, por ejemplo, es, Él no va a dejar extraviado a una persona en el camino por el bien de muchos. Un poquito el principio utilitarista del que hablamos con la samaritana. Nosotros tal vez sí lo haríamos como personas. Bueno, pero tenemos que ver, son unos poquitos. Yo he escuchado muchas veces en la iglesia, bueno, nosotros cambiamos y el que se queda, se queda. Eso está en el hombre, nunca está en Cristo. No es el pensamiento del Señor. El pensamiento de Cristo es el pensamiento del redil con las 99. Y bueno, si tengo las 99, qué sé yo, no las puedo estar descuidando por la que se perdió. No, las 99 las guardo, las dejo cuidadas, pero voy a buscar la que se perdió. Porque la naturaleza de Cristo, ¿qué es? Es la lealtad, es la fidelidad. Y por esa naturaleza Él me va a hablar a mi vida. Él no me va a decir, bueno, no te hagas problema, seguí adelante porque mis planes se tienen que cumplir y el que se pierde, se pierde. Jamás Él va a decir. Y muchas veces hay personas que hacen decir esto a Dios. No es palabra de Dios, es lo que hay en sus propios corazones para alcanzar sus propios objetivos. Y cuando nosotros entramos en una naturaleza distinta, esto está en nuestra naturaleza. Y hacemos mucho daño con esto, porque por alcanzar cosas lastimamos a otros, dejamos a otros tendidos en el camino. Y esta no es la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una voz que viene hacia tu vida y te habla de algo diferente que esto, eso no es Dios. Pero cuando eso está presente en tu vida, en tu nueva naturaleza, y el Señor te hable respecto a esto, vos inmediatamente lo vas a entender. Muchas veces aún con cristianos mismos se entra en esta dicotomía. Yo siempre digo, tengo un refrán, el Hijo de Dios no salta de la barca para salvarse. El Hijo de Dios se hunde con el compañero. ¿Por qué razón? Porque no se hunde. El Señor los está guardando. No salta para salvarse y deja al otro solo. Nunca hace eso, porque Cristo nunca hizo eso. Entonces tampoco lo podemos hacer nosotros. Cualquier mensaje que no tenga que ver con esta naturaleza no es voz de Dios sobre nuestra vida. El que pertenece tiene su naturaleza y el que tiene su naturaleza interpreta esto de la naturaleza divina. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Su naturaleza en nosotros nos permite oír su enseñanza. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay
en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. ¿Qué quiere decir? Hay muchos pensamientos de cómo puedo hacer y qué puedo hacer. Pero ¿cómo hago para distinguir una cosa de la otra? Porque una cosa es lo que yo genero y otra cosa es lo que Dios me da. Lo que Dios me da es algo permanente. Lo que yo genero puede venir como una ola de emoción muy grande, muy fuerte, pero así como viene, se va. Muchos hijos de Dios son arrastrados por ideas propias, por ideas de otro, por la magnitud y la fuerza con la que viene. Pero la realidad es que el que menos está interesado que te equivoques es Él. Hagamos un ejemplo. Vos, Reggie, querés enseñarle a Mica, no, a cantar no, a tocar la guitarra mejor, ¿no? A cantar no. Pero le vas a enseñar a Mica a tocar la guitarra. Vos le vas a decir a él, poné los dedos así, 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 listo y fíjate. No. ¿Qué vas a hacer? Mica te está diciendo, Reggie, por favor, enséñame estas 3 notas para poder tocar este coro. La vas a sentar al lado tuyo, le vas a corregir los dedos, le vas a agarrar los dedos, le vas a decir 2 o 3 veces hasta que suene, cuando tenga los dedos juntitos, que opaque el sonido. ¿Qué le vas a decir? No, larga de nuevo, empezá. Y te vas a tomar tu tiempo hasta que sale. Bueno, eso es lo que hace Cristo con tu vida. Cristo no te dice, mete los dedos así, listo, y que salga lo que salga y ya está. Él no habla de esa manera. Y a veces nosotros creemos que Él se mueve de esa forma. Y Él no habla así. Entonces, ¿qué pasa? Frente a una situación tenemos oleadas de pensamientos de cómo y qué hacer. Pensamientos que van y vienen. Pero el consejo de Dios viene para quedarse en tu vida. El consejo de Dios se instala en tu corazón hasta que eso se cumple, porque Él es el que está interesado más que vos de que hagas su voluntad. Él sabe que vos querés hacer su voluntad. Él sabe que vos no entendés cómo hacerlo. Él no va a traer un consejo rápido así, que pase, que si lo agarraste y si no, no. Va a tomar el tiempo y dice la palabra de Dios, te haré entender. Hay gente que aprende rápido y hay gente que es como yo, más cuadradito. Los que somos más cuadraditos no tienen que dedicar más tiempo. Bueno, Él dedica el tiempo que sea necesario al que quiere aprender. Entonces yo tengo que distinguir esos pensamientos ansiosos que me urgen, que me empujan a tomar decisiones, al consejo de Jehová que viene a quedarse en el corazón hasta que yo ejecuto lo que Él me está hablando. ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces no le tengas miedo a equivocarte. No dudes de que Él no va a venir. Si vos estás pidiendo algo y hay silencio, el silencio es una respuesta. Todavía no es el tiempo. Todavía es no. Es una respuesta. Hasta que venga lo que Él quiere. ¿Y cómo sé, pastor? Porque tenés la naturaleza de Él. Y por la naturaleza de Él vas a entender. Hay un dicho que antes se hacía, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Eso nos resolvería 10 millones de problemas, si le aplicamos esa preguntita a cada una de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, su naturaleza es compatible con lo que Él nos quiere enseñar. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea que si vos sos de la carne, ¿en qué vas a pensar? En las cosas de la carne. Entonces yo estoy pensando en las cosas de la carne y viene lo del Espíritu. ¿Lo voy a entender? No, porque estoy metido en las cosas de la carne. Estoy metido en cómo yo haría que esto produzca y funcione, y el Señor viene y te dice, mira, primeramente no quiero que hagas esto, no tiene nada que ver, necesitas entregar esto, dejar esto y hacer esto. Pero como yo estoy en la carne, lo que estoy esperando que Dios me diga, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo hago para hacer lo que yo quiero hacer? Eso es carne. Entonces, cuando mi naturaleza nueva es la que dirige mi vida, yo lo voy a entender a Él. ¿Se entiende, iglesia, o me dice sí de compromiso? La verdad, ¿se va entendiendo o se está durmiendo? Mire que no lo veo de acá. Bueno,
siempre su naturaleza nos va a atraer a nosotros ¿a qué? A seguirlo. ¿Qué dice de las ovejas? Las ovejas, primero le pertenecen. ¿Qué pasa con la oveja que le pertenece? Escucha su voz. ¿Y qué hace la oveja cuando sale del redil? Bueno, escuché la voz del pastor, ¿y ahora qué hago? Sigo. ¿Y dónde me lleva el pastor? Y no sé, soy oveja. Si me dejás solo como oveja en el monte, me pierdo. No sé dónde están los pastos buenos. No tengo fuerza para enfrentarme con el lobo. Necesito seguirlo al pastor para que me lleve a tomar agua, para que me lleve a comer pasto, para que me proteja de las ovejas y me lleve nuevamente a donde yo estoy, al redil o al pueblo, donde sea. Eso somos nosotros, iglesia. Somos ovejas. Ahora, nosotros compartimos esta naturaleza con Cristo, porque Cristo ¿qué es? Y aparte de pastor, es cordero. A ver, le voy a hacer una pregunta tramposa. ¿Qué diferencia hay entre una oveja y un cordero? A ver. Género. Es muy bien. Cuando es mayor es oveja, cuando es menor es cordero. Es lo mismo. No es macho o hembra. Oveja es cuando es mayor, cuando es menor es cordero. Pero la naturaleza es exactamente la misma. Correcto. Entonces vos compartís la naturaleza con el cordero. La única diferencia es que el cordero es también león. Nosotros todavía no somos león, somos medio cachorro, medio, pero él es cordero y león. Ahora, ¿qué nos identifica con él en la naturaleza de cordero? La dependencia, la inocencia para con el Padre, no la ingenuidad, son dos cosas distintas. La inocencia para con el Padre, la confianza para con el Padre. Compartimos la naturaleza con Cristo. Nosotros para con Cristo que Cristo compartió para con el Padre. Esa es nuestra naturaleza y desde ahí el Señor nos habla. Desde ahí cuando vos decís yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ahí está siendo la oveja que se alinea detrás del pastor para seguirlo al pastor y para poder poner toda su vida completamente en la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no tengo seguridad en mí, tengo seguridad en Él. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le está diciendo a la mujer samaritana, esta naturaleza te va a dejar con la misma sed de tener que ir al monte, adorar de la manera que los samaritanos adoran, seguir viniendo a este pozo y poner tu esperanza en algo que es natural, que no puede saciar tu sed. Pero si vos recibís mi naturaleza sobre tu vida se va a convertir no en un desierto, en un sequedal, sino en una fuente que salta para vida eterna. Lo que Cristo nos da a nosotros, iglesia, no es una solución a los problemas externos de nuestra vida. Lo que Cristo nos da a nosotros es su naturaleza a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir que me da su naturaleza? Con su naturaleza me da todas las cosas, iglesia. Con su naturaleza me da lo más importante, que es un contacto directo con el Padre. Por su naturaleza me está dando el cuidado y la protección. Aunque vos a veces te parezca que estás desprotegido o solito, no. Pensá en el camino que te trajo hasta acá y pensá en los momentos de mayor aflicción a partir de haberlo conocido a Él, si Él no estuvo en cada momento. Si aún en los peores momentos de todo, Él no te cuidó. Las veces que Él te guardó del lobo que vino directamente para destruir completamente tu vida, y Él te protegió en ese momento, y si bien saliste tal vez un poquito magullado, pero el lobo no te mató. Él te acompañó a lo largo de todo este camino. Él te protege,
Él sigue guiando tu vida al punto al donde decidió llevarte, y eso es porque tenés su naturaleza dentro tuyo. ¿Qué le dio Jesús a la mujer samaritana? Ni siquiera le sacó agua del pozo, pero le dio una fuente en su corazón. Le dio su naturaleza en su corazón. ¿Entendemos esto? Esto es lo más importante, iglesia, que vos tenés que entender. Dios te va a dar, Dios va a satisfacer tu necesidad, pero lo más importante que vos necesitas es su naturaleza dentro tuyo. Juan 6:68, y le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú solamente tienes palabra de vida eterna. Esto pasa cuando lo entiendo. Dios hace una obra, todos lo dejan, los discípulos están ahí. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Hay puntos en nuestra vida en donde no sabemos qué hacer. ¿Y qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Volvernos nuevamente a Él. ¿Dónde vamos a ir fuera de Él? Hay pruebas que a veces nos dejan sin nada, solamente con Él. ¿Es por eso que lo vamos a dejar? ¿Dónde vamos a ir fuera de Él? Miren el punto al que llega Job. Luego de la prueba más tremenda que un hombre puede pasar, ¿qué dice Job? Aunque me matare, en Él confiaré. ¿Qué hacen estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego? El Dios en el que confiamos nos puede librar y si no, de cualquier manera, no te vamos a adorar. ¿A dónde vamos a ir fuera de Él? ¿Qué puede darte este mundo? ¿Qué perdón? ¿Qué regalo? ¿Qué misericordia? ¿Qué puede darte este mundo que sea valedero? ¿Qué puede darte este mundo que sea seguro y que conserve tu vida? Nada. Él solamente lo puede hacer. Entonces sus ovejas escuchan su voz porque comparten su naturaleza y crecen en su naturaleza. Después también nos habla, ¿cómo estamos con la hora? Perdónenme. 8:40. Es medio, por ahí lo vamos a tener que hacer 2 veces. Si usted quiere que cortemos, después cortamos y seguimos la otra, me van diciendo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno. Después aparecen otros personajes en este relato que son salteadores, ladrones y asalariados. ¿Correcto? Esos siempre están y siempre están presentes. ¿Y qué serían estos ladrones, asalariados y salteadores? Serían aquellos que no tienen la naturaleza divina. ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene la naturaleza divina y el que no la tiene? Que el que no tiene la naturaleza divina busca lo propio. Y como busca lo propio, salta del barco en el momento de la dificultad, el asalariado. El ladrón no está dispuesto a recibir de parte de Dios, sino a robar lo de Dios. El engañador no está dispuesto a actuar según verdad, sino según mentira para salirse con la suya, pero todos tienen un punto en común y es que buscan lo propio y van detrás del rebaño. Y es el peligro que corre el rebaño. El rebaño corre el peligro de ceder a estos engañadores que buscan lo propio. Es fácil distinguirlo de manera grotesca, pero es muy difícil distinguirlo cuando manifiestan piedad, cuando se visten como ángel de luz, cuando se visten como ministros de justicia, que no cuidan del rebaño, sino que solamente quieren valerse del rebaño para sus propios bienes. Y ojo con esto, porque esto puede hacernos ver a nosotros como víctima, pero cuidado porque cualquiera de nosotros nos podemos convertir en un falso hermano, en un asalariado. Cualquiera de nosotros nos podemos convertir en esto, porque esto está dentro de la naturaleza del hombre. Mientras yo comparto la naturaleza de oveja, la naturaleza de cordero, yo voy a identificarme con la persona del cordero. Pero si yo me voy deslizando lentamente, paso de convertirme de cordero a cabra y de cabra a lobo. Paso a usar a los demás para beneficio propio. Y en todos los ámbitos, no solamente quien predica, miembros del cuerpo también lo pueden llegar a ser. Entonces esto es algo de lo que nosotros nos debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a esto. Muchas veces se critican los pastores
¿no es cierto?, que predican a las multitudes y engañan a las multitudes. Pero también muchas veces esas multitudes quieren escuchar ese engaño. ¿Nos entendemos? Esas multitudes muchas veces demandan el engaño de los que están predicando. Y eso genera una misma naturaleza de la cual el Cordero no está presente ahí y no tiene nada que ver. En África yo siempre me acuerdo, cuando estábamos hablando a los pastores, un pastor que me decía, yo no sé qué hacer porque los jóvenes de mi iglesia se están yendo detrás de pastores sudafricanos que vienen predicando el evangelio de la prosperidad, del exitismo, vienen con pantallas, vienen con juego de luces, vienen con un montón de cosas y se me están yendo todos para este lado. Lógicamente es entendible también, pero ahí hay algo más profundo, que fue lo que estos jóvenes aprendieron durante el tiempo que estuvieron con este pastor. ¿Qué fue lo que se les enseñó a ellos? Se les habló, se les hizo entender qué era la verdad, lo que era la fidelidad a la verdad. O tal vez yo hice lo mismo que estaban haciendo estos predicadores, pero no tenía los recursos que tienen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Viene otro que tiene más de lo que yo tengo, si yo le enseñé eso, se van a ir detrás de otro, pero porque yo se lo enseñé. Y esto pasa muchas veces en las iglesias. Yo tengo 30 años prácticamente de ministerio y he visto de todo. He visto como iglesias sanas fueron vaciadas porque vinieron moveres espectaculares con todo lo que las personas querían y se vaciaron y se fueron para el otro lado. Cuidado porque esto nos puede pasar a cualquiera iglesia. Pero si sos oveja, si compartís la naturaleza del Cordero, lo seguís al pastor en todo momento. Porque tu naturaleza no te permite ya aceptar otra cosa. No te permite aceptar lo que no es de Cristo. Pero esto no quiere decir que no tengamos que ser vigilantes. Mateo 25, 32 a 34. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso va a ser, ¿no es cierto? Quienes comparten la naturaleza con él van a ser ovejas. Los que no comparten su naturaleza y van detrás de su carne, aunque aparenten ser cristianos, van a estar a la izquierda, no pertenecen. En el fin de los tiempos, esta división va a estar presente. Entonces, ¿cómo hago yo? Si tengo todo en un redil, un rebaño, y en el rebaño están mezclados los cabritos, las ovejas, y tengo que distinguir quién. Cuando el pastor habla, ¿qué va a hacer la oveja? Va a dejar de donde está y va a seguir al pastor. ¿Se entiende? Números 14, 24. Pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Un espíritu diferente que es una naturaleza. ¿Por qué lo siguió al Señor? No por las señales, porque de las mismas señales también participó el resto del pueblo, pero la naturaleza era diferente. La naturaleza de Josué y Caleb era un espíritu que iba en pos de Dios. El resto del pueblo era una naturaleza que querían volverse a Egipto, que querían levantar un Dios para que los volviera a llevar de nuevo a la esclavitud. Dos naturalezas diferentes. Cuidado, porque en el momento de la prueba va a saltar cuál es la verdadera naturaleza. En el momento de tomar posesión de lo que Dios tiene nuevo, preparado para la vida, la persona que comparte la naturaleza se va a arriesgar en la fe. La persona que no comparte esa naturaleza divina va a querer volver a la seguridad de Egipto, porque a lo largo del desierto jamás confió en el Señor. Nunca fue de sus ovejas. ¿Se entiende? Tuvieron todos la misma oportunidad, todos tuvieron la misma oportunidad. Pero somos nosotros los que decidimos si vamos a vivir conforme a esta naturaleza o vamos a ser cabritos. Primera de Juan 4:1, amado, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido a este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quien tiene la naturaleza, por medio de la naturaleza de Cristo, puede discernir
Esto no tiene que ver con un amplio conocimiento del Señor. Yo me acuerdo que cuando me entregué, sin tener conocimiento ni estudio bíblico, había una falsa doctrina que estaba en la iglesia en donde yo comencé, que ya estaba ganando un montón de jóvenes, y yo ni siquiera podía fundamentar el error de esa falsa doctrina, pero adentro mío, yo en mi encuentro con Cristo lo había conocido a Él, y la persona de Él estaba adentro mío, y cuando vino esta falsa doctrina, no tenía nada que ver con lo que pasaba adentro mío, no tenía nada que ver con el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo me desafió a mí a buscar más de Él, mientras que esa falsa doctrina desafiaba al resto a buscar más del hombre. Una me llevaba a mí a entregarme a Él y la otra llevaba a ver cuánto podían rescatar de lo natural y de lo humano. Ni siquiera tuve que hablar con la persona. Dije, mira, perdóname, pero esto para mí no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Nunca más me molestaron. Pero la naturaleza del Señor es la que te guarda, es la que te protege. ¿Se entiende esto? Bueno, y esto, chicos, esto es para prestar mucha atención. Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador, y te anuncie señal o prodigio. Por favor, prestemos atención, porque acá vamos a decir nosotros, no, bueno, nosotros ya somos ovejas, tenemos la naturaleza. No, pero presten atención a esto. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle. No darás oído a tales palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón, con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Se levanta en medio del pueblo, soñador de sueños, personas que hacen milagros, porque no siempre los milagros vienen de parte del Señor. Hay milagros fraudulentos que vienen de parte del enemigo. Y por medio de todas esas señales que van a captar los sentidos, te están diciendo, vamos detrás de estos dioses. No te va a decir directamente, vamos detrás de estos dioses, pero vamos detrás de esta forma de doctrina que saca de encima la cruz y que te dice, hacé lo que tengas que hacer para estar bien. Apoyo lo que te estoy diciendo con estas señales. Pero el Señor está diciendo, yo voy a permitir esto para probarlo, como pasó con este muchacho de África. Alguien que predicaba cualquier cosa, pero que había un montón de circo y todos los demás se fueron detrás de él sin escuchar lo que realmente estaba predicando o hablando. Cuidado, porque yo lo voy a permitir para probar a mi pueblo. Muchas señales, muchas cosas van a acontecer. Pero siempre, iglesia, el que tiene la naturaleza de la oveja, más allá de lo espectacular que haya, va a ver si realmente ahí está el Señor. ¿Qué pasa con Elías? Elías ve cosas espectaculares, pero porque sean espectaculares no quiere decir que la presencia de Dios estaba en esas cosas. La presencia de Dios estaba en otra cosa completamente distinta, que era el silbo apacible. Ahí estaba el Señor, no estaba en lo espectacular, no estaba en el trueno, no estaba en el viento, está en el silbo apacible, está en la naturaleza. Las cosas no tienen naturaleza en sí mismas. El Cordero tiene naturaleza. Y la naturaleza del Cordero es la misma naturaleza que compartimos y somos ovejas. Eso nos va a guardar siempre del error. ¿Está Cristo en esto? Pero mirá, se levantó. El paralítico se levantó. Lo que esta persona está hablando, ¿está Cristo ahí?
No, bueno, tiene algunas cositas, pero agradezca a Dios por la misericordia de esa persona, pero usted no se enganche con eso. ¿Se entiende? Hechos 20, 29, 32, porque yo sé que después de mí partirán, de mi partida, entrarán en vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santos y los santificados. Esto no es algo de ahora, es algo que ha sido siempre. Entonces volvemos un poquito al principio. ¿Qué dijimos que hacemos a través de la palabra de Dios días como estos que son días de trabajo? ¿Qué se hace? Se edifica el cuerpo. ¿Qué hacía Pablo? Edificaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, yo me voy ahora y van a venir lobos. No solamente van a venir lobos de afuera, entre ustedes se van a levantar lobos. Entonces recuerden la palabra que escucharon. Recuerden la sencilla fidelidad a Cristo para que cuando esto acontezca no se extravíen de la fe. ¿Bien? ¿Cómo estamos con tiempo, Regi? ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo viene con tiempo? ¿Quiere que cortemos acá y seguimos la próxima? ¿O seguimos un poquito más? Dígame usted. ¿Seguimos un poquito más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿No, Regi? Bueno. Podemos cambiar de naturaleza en el camino. Cuidado con esto. Podemos cambiar de naturaleza en el camino. Cuando nosotros como iglesia ofrecemos tiempos como estos, tiempos de oración a la mañana, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? No ofrecemos una religión, no ofrecemos un método, no ofrecemos que si vos haces esto vas a ser mejor. De alguna manera estamos proveyendo espacios para que cada uno de ustedes se fortalezca. La misma magnitud de la realidad que tiene el reino la tiene la batalla espiritual. La misma grandeza del reino es la obstinación que tiene el enemigo por hacer que entre en el reino los menos posible y la mayor cantidad de personas puedan tropezar. Entonces, esto es una realidad. Es realidad la grandeza del reino y es realidad también la obstinación del enemigo. Entonces, nosotros vamos a ver que alguien en el camino puede cambiar la naturaleza. Vamos a ver en el caso de Salomón, por ejemplo, que cómo cambia este hombre la naturaleza. Analice la oración de este hombre. Este hombre entiende que está en el centro de la voluntad de Dios, que está en la cumbre del propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso este hombre va delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios se agrada de lo que Salomón le pide y Dios confirma la oración llenando el templo de la presencia de él. Una sola cosa hizo Salomón. Esa cosa que hizo fue desobedecer a Dios y hacer una pequeña alianza con un pueblo. ¿Qué escondía todo eso? Esto está presente por si Dios falla. A veces hay cosas que parecen pequeñas, iglesia. Una pequeña desobediencia, una pequeña cosa guardada en el corazón, no entregada, disimulada porque es pequeña, porque pasa de largo, porque las demás cosas se siguen produciendo, pero lo que nosotros no entendemos, que esa pequeña cosa no entró para quedarse ahí como algo pequeño. Esa pequeña cosa quedó y entró en ese lugar para tomar el control absoluto de todas las cosas. No tenés poder una vez que le abriste la puerta de dejarlo que no haga nada. Es como que le abrí la puerta de tu casa a un chancho y le decía al chancho, bueno, vos quedate ahí y no ensucies. ¿Le abriste la puerta, lo tenés adentro? Aguantátela. Bueno, con esto es exactamente lo mismo.
una desobediencia, algo que no es voluntad de Dios, que yo aunque sé que no es voluntad de Dios, decido tenerlo adentro de mi casa, es un asunto de tiempo para que crezca y echar a perder todo. ¿Por qué razón? Porque va a afectar mi naturaleza de oveja. ¿Y de qué manera va a afectar mi naturaleza de oveja? Va a llevar a perder mi sensibilidad de Cristo, va a llevar a perder mi pasión por Él, va a llevar a que mire otras cosas, va a llevar a que siga cediendo a las cosas y a que pierda el criterio de las cosas. ¿Cómo termina la vida de Salomón? La vida de Salomón termina, habiendo pedido sabiduría para el pueblo, ahora termina oprimiendo al pueblo. Habiendo empezado en una confianza absoluta con el Señor, ahora tiene 1.000 millones de mujeres que son alianzas de pueblo en pueblo, porque ya no puede confiar que Dios sea capaz de sostener su reino. Termina permitiendo que dioses abominables para el Señor ahora estén en Israel. Y el Señor le dijo, el día que lo hagas tu corazón se va a apartar de mí. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos perder nuestra naturaleza de oveja? Cuando en el camino guardamos cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios, pero que tampoco nosotros queremos entregar. Cosas que por algún motivo Dios nos está pidiendo, aunque no sean literalmente malas, pero Él nos las está pidiendo porque nos conoce y sabe que en un futuro eso va a afectar a nuestra naturaleza. ¿Por qué a veces no escucho? Porque hay cosas que no suelto. ¿Por qué a veces no crezco? Porque hay cosas que tengo retenidas que me están llevando a retroceder en vez de avanzar. Estoy perdiendo muchas veces la naturaleza de oveja porque estoy reteniendo lo que no tengo que retener. Estoy perdiendo el criterio, estoy perdiendo la sensibilidad, estoy perdiendo el oído. En Salomón pasó, tenemos que tener cuidado porque también puede pasar en nuestra vida. Y finalmente, la solución del conflicto. No somos suyos, no se duda ni cuestiona mi pertenencia. Primer punto. Si vos no estás practicando el pecado, por más que el enemigo venga a acusarte, a condenarte y a lo que sea, vos tenés que tomar una posición firme y esa posición es que vos pertenecés a Él. Pastor, y si me equivoco y si peco, dice la palabra de Dios, si con ese pecado vas delante de la presencia de Dios y te arrepentís, Señor, perdóname, Señor, no lo quise hacer, Señor, lo repito, pero no lo quiero esto en mi vida, ya está. El Señor lo toma. No va a restar tu naturaleza de oveja. Tu naturaleza de oveja se va a estar contaminando cuando eso está retenido, no está confesado, está disfrazado. Ahí vas a empezar a mutar como oveja, ahí no vas a escuchar la voz del pastor. Pero cuando eso inmediatamente está presentado, hay una restauración directa. Nada ni nadie te puede sacar de la mano del Señor, nada ni nadie te puede hacer creer que vos no pertenecés a Él. Sos suyo, iglesia. Sos suyo. Cuando yo tengo esta definición presente y no permito nada en mi vida, tengo claridad para oír. Comparto de manera fluida esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque soy sensible a cualquier dardo de fuego, a cualquier voz extraña. Soy sensible a la voz del salteador, a la voz del ladrón y a la voz del asalariado. Soy sensible, lo discierno, porque conozco a aquel al que pertenezco. Entonces cuando viene el que pertenezco lo escucho claramente, porque lo único que me interesa es hacer su voluntad. Y lo conozco porque compartimos la misma naturaleza. Y solamente lo sigo a Él. Moisés se lanzó solo. Estuvo 40 años solo. El día que lo conoció al Señor, a partir de ese día, Él no estuvo dispuesto a tomar otro camino que no fuera el camino de la zarza, el camino de la columna de fuego, el camino de la nube,
Y aún siendo el propósito de Dios que Él podía avanzar tranquilamente sin que su presencia estuviera en el pueblo, Él no estuvo dispuesto a hacerlo. Porque Él ya compartía la naturaleza de su amigo. Él ya compartía la naturaleza del Señor. Y cuando vos compartís la naturaleza del Señor, no hay ninguna otra cosa en esta tierra de otra índole que pueda llenar tu vida. Cuando realmente vos entendés que su voluntad es la tuya y que lo querés a Él más que cualquier otra cosa en esta vida, van a haber cosas lindas y van a venir cosas lindas que te van a traer satisfacciones, pero solamente una cosa te va a llenar, su presencia. Solamente una cosa te va a llenar y es el pastor. No vas a querer seguir tus propios caminos porque ya sabes que tus caminos no te llevan a ningún lado. Vas a estar desesperado mientras estás en el redil en escuchar la voz. Y una vez que saliste en el redil, vas a estar desesperado mirando dónde está el pastor para poderlo seguir. ¿Dónde te lleva el pastor? No sé. Él te va a llevar al lugar de delicados pastos. Él te va a llevar a lugares donde Él va a evitar el lobo. Él te va a llevar a lugares en donde vos, como oveja sola, no podés ir. Pero Él te va a pastorear. Él te va a llevar y te va a introducir en el lugar preparado para vos. Entonces, ¿mis problemas cuáles son? ¿Pertenezco o no pertenezco? ¿Escucho o no escucho? Si pertenezco, voy a escuchar. Si soy oveja, escucho. Pero ¿y cómo hago, pastor, para no convertirme ni en cabrito ni en otra cosa? No permitas que ninguna pequeña cosa no le des permiso para que conviva con vos. No la dejes ahí como los gabaonitas, en un rinconcito, porque después van a crecer y van por todo. Te van a sacar esa naturaleza y te van a convertir en lo que no querés ser. Pero esta naturaleza de oveja asegura que vos puedas escuchar la voz del Señor. ¿Cuál es el desafío, iglesia? Creer. ¿Cuál es el desafío? Escuchar. No tengas miedo. Él no va a dejar equivocarte. Él no va a dejar de hablarte. Pero Él no le habla a los cabritos. Él le habla a las ovejas. ¿Amén? Nos ponemos de pie.